Fans de cómics suelen criticar al MCU por cómo usa a Ultron. Un villano importante de los Vengadores, con potencial para una saga, fue creado, vencido y descartado en una película. Apareció en ¿Qué pasaría si? Y regresará en la serie de Visión. Pensé que sería genial ver una versión alternativa de la primera saga del MCU donde el villano principal fuera Ultron en vez de Thanos. Asegúrate de dejar un like y suscribirte para más contenido como este y para ayudarme a llegar a 100,000 suscriptores. Ya casi llegamos. Y vamos a empezar. El hecho de que Ultron reemplace a Thanos afectará a la saga de varias maneras importantes que se sentirán en toda la historia. Para empezar, Ultron es una amenaza basada en la Tierra. Esto significa que, a diferencia de la saga del infinito, esta versión del MCU no explorará mucho el lado cósmico de Marvel. Eso será para la segunda saga. Ultron tendrá un origen más fiel al cómic, lo creará Hank Pym, no Tony y Bruce, y junto a Janet Van Dyne serán el principal hombre hormiga y avispa del universo. Aparecerán desde el inicio en papeles clave, siendo jóvenes y miembros fundadores de los Vengadores como en los cómics. Estos cambios no afectarán el inicio del universo. En 2008 se estrenan Iron Man y el Increíble Hulk y ambas películas son exactamente iguales a sus contrapartes del mundo real. Donde las cosas empiezan a desviarse es al año siguiente, en 2009, con el estreno de una película adicional. Agrego a la saga, así habrá 24 Hombre Hormiga 6 años antes para lograr una trilogía. Además de estrenarse antes, será totalmente diferente. El genio Hank Pym es contratado por SHIELD y se enfoca en su trabajo tras la muerte de su esposa María. En el camino, al conocer a su compañero de laboratorio Darren Cross, Hank finalmente descubre una partícula subatómica revolucionaria que llama la partícula Pym, la cual le permite alterar su tamaño y el de otros objetos. Vernon Van Dyne, colega de Hank, le presenta a su hija. Janet, una diseñadora de moda extrovertida y sociable, se enamora de Hank, aunque sean polos opuestos. Janet inspira a Hank como su musa y brújula moral. Ella propone crear un dispositivo para comunicarse con las hormigas y lo diseña. Janet crea el aspecto del traje de hombre hormiga, inventa el nombre de hombre hormiga y motiva a Hank a convertirse en un superhéroe. Darren Cross insiste en que vendan esos trajes a gobiernos de todo el mundo que desesperadamente quieren tener trajes como el de Hombre de Hierro. Hank se niega ya que ve el peligro de que este tipo de poder inmenso caiga en las manos equivocadas. Darren roba el traje y planea fabricarlo en masa. Hank crea uno nuevo con casco para comunicarse y controlar hormigas. Hank y Janet se enamoran, Darren domina su traje y ocurre la batalla final, Hombre Hormiga contra la Hormiga Negra. Darren muere, el traje de la hormiga negra es destruido y la partícula PIM sigue siendo secreta. En la escena post créditos, Hank crea un traje para Janet tras su petición. Iron Man 2 se estrena en 2010, es igual a la original pero con algunas referencias a Hombre Hormiga y sin Viuda Negra. Bárbara Morse puede reemplazar su papel en la película y luego será la superheroína Pájaro Burlón. Ese papel sería reducido, lo cual está bien porque Iron Man 2 tenía demasiadas cosas pasando. En 2011 se estrenan Thor y Capitán América, el primer Vengador, ambos sin conexión con el lado cósmico del MCU. Ojo de Halcón fue eliminado de Thor y sustituido por un agente de SHIELD. La mitología asgardiana será ahora más mágica. Asgard y otros reinos son dimensiones de bolsillo dentro del universo Marvel, conectadas por Yij, Brasil. Los asgardianos no son extraterrestres, sino extradimensionales. En cuanto al Capitán América, la única diferencia es que el Tesseracto no será revelado como la gema del espacio, sino simplemente como un objeto individual llamado el Cubo Cósmico. Quizá en el futuro la cambien por la gema del espacio, pero sería en la siguiente saga. La fase 1 termina en 2012 con los Vengadores. Ant-Man aparece desde el inicio, lo que lleva a que los Vengadores adapten el cómic original e integren a su primer recluta, el Capitán América. Las características que establecí para Hank y Janet son importantes de mencionar porque muestran la clara diferencia entre Hank Pym y los otros genios de los Vengadores, de los cuales hay otros dos. Hank es muy reservado e introvertido, no es muy extrovertido ni muy creativo, lo cual es todo lo contrario a Tony Stark. A diferencia de Bruce Banner, no está tan atormentado, especialmente por Janet. Lo mencioné porque esta alineación de los Vengadores es la de los cómics. Hay demasiados genios y deben existir diferencias claras entre ellos. Entonces Janet simplemente añade un nivel muy necesario de personalidad, creatividad, entusiasmo e incluso ternura. En esta versión de la película, Loki no está involucrado en absoluto con Thanos. Tras caer del puente arcoíris en Thor, Loki llegó a un reino desconocido habitado por trolls de roca.
Loki se apoderó de este reino con facilidad, usando su artefacto misterioso. Quizá en la próxima saga lo cambien por la gema de la mente para crear su cetro de control mental. Reunió magia oscura para ir a la Tierra y crear un dispositivo que abra un portal al reino inferior. Su ejército de trolls de roca incluye a los leviatanes, enormes criaturas que montan en su mundo. Todo sucede de forma similar al mundo real. En la película de los Vengadores, Loki invade la Tierra y SHIELD reúne a algunos de los héroes más poderosos del planeta. Thor se une exactamente de la misma manera que antes y los Vengadores se reúnen. Viuda Negra, Ojo de Halcón y Mockingbird aparecen brevemente y los agentes de SHIELD tendrán un papel mayor después. La escena postcréditos no muestra a Thanos sino a Hank Pym trabajando en algo que los fans de los cómics reconocerán. La fase 2 inicia igual que en el MCU con Iron Man 3 y Thor, un mundo oscuro, sin cambios. Aparte de la inclusión de Ima en Iron Man 3, que simplemente sería reemplazada por otra cosa. Realmente no importa qué sería, es solo eso. Ima eventualmente aparecerá en la saga, así que no pueden aparecer aquí. 2014 inicia con Ant-Man y la avispa entre las dos películas de Ant-Man. Hank Pym fundó Pym Technologies, enfocándose en avanzar la tecnología hacia el futuro completamente independiente de las partículas Pym. Pero hablando de las partículas Pym, Hank ha seguido desarrollándolas. El traje de Ant-Man permite que crezca, no solo que se encoja. Primero crece poco, pero finalmente logra crecer mucho más. El enfoque de la película no solo estará en Hank y Janet, sino también en Scott Lang y Eric Justin, un dúo de criminales que irrumpen en Pym Tech y roban el traje de Ant-Man en el que Hank estaba trabajando recientemente. Eric se queda con el traje y lo usa para robar más. El traje era el que Hank hizo crecer, algo que Eric aprovecha. El proceso aún no era perfecto, pues Eric sigue creciendo. Las partículas P y M inestables lo infectan, provocando que pierda la razón mientras le dan la habilidad de crecer sin el traje, el cual pronto abandona, dejándolo para que Scott lo encuentre en algún lugar. Durante la película, Scott Lang se siente más culpable por lo que ha causado. Todo este tiempo, Hank y Janet han estado viviendo una historia mayormente de comedia romántica, ya que Hank se ha estado preparando para proponerle matrimonio, mientras desarrollaba las partículas PM para agrandar, y algo que él llama Proyecto Ultron. Todo esto se retrasa. Al saber que robaron el traje de Hombre Hormiga y hay robos en la ciudad, Hank usa un traje viejo y junto a Janet intenta detener a Eric, pero este escapa. Eric pierde el control con Scott, quien va con Hank para unirse a Hombre Hormiga. Así, las historias se conectan y Scott regresa. Le confiesa a Hank sus remordimientos y su deseo de ayudar a su hija. Hank deja que Scott use su viejo traje de Hombre Hormiga. Janet entrena, Hank soluciona problemas y rediseña el traje robado. Persiguen a Eric, ahora gigante y llamado Atlas. Se desata una pelea final, pero Atlas resulta ser un poco demasiado poderoso para el equipo Hombre Hormiga, y solo es derrotado cuando Hank logra crecer hasta tener el mismo tamaño y lo noquea. Esto era algo que dudaba en hacer. Las partículas Pym inestables hacen que Hank al crecer tanto se infecte peligrosamente y su personalidad cambie para siempre. La escena post créditos muestra esto. Solo entonces conecta sus ondas cerebrales con Ultron, así que las ondas de Hank Pym quedan permanentemente como base de Ultron. Hank es Hombre Gigante, Scott Lang es Hombre Hormiga, Capitán América, el Soldado del Invierno será igual, solo un poco más grande. Incluye a Viuda Negra y otros agentes de SHIELD como Ojo de Halcón y Pájaro Burlón, presentando realmente a los dos primeros. Desde ahora ya cuentan los tres. En 2015 el villano de la segunda película de los Vengadores será el Barón Zemo y los Amos del Mal en Vengadores bajo asedio en vez de Ultron. Como los héroes más poderosos de la Tierra y con más miembros, los Vengadores se enfrentan un nuevo desafío. Helmut Zemo, cuya familia murió en la invasión de Nueva York durante sus vacaciones, pasó 3 años planeando venganza contra los Vengadores. Para lograrlo, recluta o manipula a algunos villanos y antiguos enemigos de los Vengadores para que hagan su voluntad. Forma un equipo con la intención de matarlos. Nathan Garrett, uno de los Amos del Mal y conocido como el Caballero Negro, entrenó a su sobrino Dane Whitman para sucederlo. Dane lo traiciona, toma la espada de ébano y se une a los Vengadores. También está el espadachín, antiguo maestro de Ojo de Halcón. Se une a los Vengadores tras volverse contra los Amos del Mal. Esta versión de Ojo de Halcón no tiene familia, pero coquetea con Pájaro Burlón.
Gravitón es el miembro de los Amos del Mal más peligroso, ya que su poder y control de la gravedad superan a los Vengadores, hasta el punto en que Hank se ve obligado a liberar a su creación, un poderoso robot llamado Ultron, quien cambia el rumbo contra los Amos del Mal. Pero Ultron tal vez exagera y elimina a todos los Amos del Mal, lo que tendría más impacto en esta versión de Marvel. En esta película, dos de los Amos del Mal se unieron a los Vengadores, pero los demás nunca tuvieron esa oportunidad. O al menos ese será un poco el enfoque, pero también quizá para dejarlo aún más claro. Ultron mata a uno o dos inocentes antes de que Hank pueda apagarlo y destruirlo. Ultron transfirió su conciencia al prototipo de Hank, preparándose para volver. Esta masacre provocará la guerra civil en esta versión de la saga. Es el motivo por el que Hank, Shannon y Scott dejan a los Vengadores. Thor actúa solo y Hulk se va en un Quinjet, igual que en la era de Ultron. La fase 2 termina con el equivalente en este mundo a los Guardianes de la Galaxia, que en su lugar será un equipo basado en la Tierra que estará tan conectado con Ultron como los Guardianes lo estuvieron con Thanos. Este equipo se llamará los Defensores, pero al igual que los Defensores reales del MCU, no estará basado en los Defensores de los cómics. En cambio, este equipo está inspirado en los Vengadores de la Costa Oeste. No quería usar otro título de Vengadores, debía sentirse como un equipo diferente. El enfoque principal es Hombre Maravilla, incluido por su relación con Ultron y Visión en los cómics. Nathan Fillion lo interpretará, como habría pasado si James Gunn lo eligiera en 2014. El equipo incluye a Wanda Maximoff conectada con Ultron, Quicksilver vinculado a Wanda, Visión, Rocket Mapache y un personaje aún no visto en el MCU. No parece que haya planes para presentarla. Incluyo a Hydra porque parece ser un miembro destacado de los Vengadores de la Costa Oeste en esta película. Simon Williams, actor famoso, interpreta al superhéroe ficticio Hombre Maravilla y está filmando una escena disfrazado, cuando es secuestrado por Wanda y Pietra Maximoff, quienes lo llevan a una dimensión alterna llamada Contratierra, que fue creada por su maestro, el Alto Evolucionador. Wanda y Pietro obtuvieron sus poderes después de ser experimentados por el Alto Evolucionador, pero en realidad ellos eran especiales en ese sentido. Ellos fueron sus únicos experimentos exitosos que no involucraron animales de ninguna manera. Cuando el MCU tenga a los mutantes, quizá expliquen su mutación o que es por Wanda, destinada a ser la Bruja Escarlata. El Alto Evolucionador secuestra a Simón debido a sus interesantes y subyacentes habilidades iónicas, las cuales se manifiestan después de que lo somete a rigurosos experimentos. Usando estas habilidades, Simón, ahora capaz de convertirse en energía iónica, logra escapar en el proceso, ayudando también a otros experimentos a huir, incluida Greer Nelson, secuestrada al azar por el Alto Evolucionador hace años. La fusionó con un tigre y la hizo tigra. Rocket, un mapache secuestrado de la Tierra de bebé, sufrió experimentos crueles y se volvió un supergenio. Puede parecer raro que Rocket no sea guardián de la galaxia, pero en esta parte de la línea de tiempo de Marvel solo hacía poco que se volvió miembro importante del grupo. Las películas lo consolidaron, así que esto también podría funcionar. Simón, Tigra y Rocket escapan de la Contratierra, pero Wanda y Pietro los siguen a la Tierra. Wanda y Pietro los siguen, pero luego se unen a ellos. Cuando el Alto Evolucionador se entera de esto, invade la Tierra, más específicamente Los Ángeles, con un ejército de hombres bestia para llevarlos de regreso. Los 5 héroes se unen para defender la Tierra, envían a la mayoría de los hombres bestia de regreso a la Contratierra y también matan al Alto Evolucionador. Sin embargo, algunos de los hombres bestia permanecen en la Tierra, incluyendo a Cosmo y Howard. El Pato, como en el MCU, Howard simplemente anda por aquí esta vez, no está en el espacio, está en la Tierra. Sin embargo, Cosmo se une a los Defensores de ahora en adelante. Las historias previas de Simón, Wanda y Pietro al Alto Evolucionador se explorarán en las secuelas, pero aún no veremos a Wanda y Pietro. Eso sería en el volumen 3 posible video futuro. La fase 3 inicia como la original, con Capitán América, Civil War, pero será algo distinta. Los personajes de Ant-Man tendrán su propia aventura, sin Wanda, Vision ni Giant Man. Es una versión más realista de Civil War. El equipo del Capitán América incluye a Mockingbird y Caballero Negro en vez de Wanda y Ant-Man, mientras que el de Iron Man tiene al espadachín en lugar de Vision. Con Zemo ya muerto, esta película será distinta en otros aspectos. Ultron y sus crímenes, además de un evento al inicio del filme. Los Vengadores provocan destrucción y surge la ley de registro de superhumanos, dividiendo al equipo entre el Capitán América en contra e Iron Man a favor. Los Vengadores son manipulados por Calavera, quien busca vengarse del Capitán América, repitiendo lo que hizo Zemo en la Guerra Civil. A diferencia de la película, Viuda Negra no cambia de bando ni hay cambios de bando, solo T'Challa queda fuera del conflicto.
Él solo estaba ahí para matar a Bucky. Los Hombre Hormiga tenían su propia aventura en la película Hombre Gigante y la Avispa, Quantumania. Hank descubre que Ultron aún existe en esta película. Ultron transfiere su conciencia a un nuevo cuerpo, usa tecnología PIM para entrar al reino cuántico y busca hacerlo su hogar. Lleva a Janet porque las ondas cerebrales de Hank Pym le hacen amarla. Hank y Scott, como compañeros, siguen a Ultron al reino cuántico, pero llegan semanas después, permitiendo que Ultron controle la ciudad Axis. Construyó un robot llamado Jocasta con las ondas cerebrales de Janet, Van Dyne, Hank y Scott. Janet y los héroes se unen para enfrentar a Ultron. Todo parece ir bien, hasta que se revela que el plan de Ultron siempre fue escapar del reino cuántico con Jocasta. Con un dispositivo que desactiva los trajes de Hank, Janet y Scott, quedan varados. 2017 inicia con Spider-Man, de regreso a casa igual que la película original, pero sin los Chitauri en este mundo. Fueron sustituidos por trolls de roca, que no pueden ser la base tecnológica del buitre. Adrián se encargaba de limpiar la tecnología de Stark. Tras Iron Man 3, Tony destruyó sus trajes y Adrián usó lo que encontró para crear el traje del buitre y armas para vender en Florida, donde vivía. Luego se mudó a Nueva York. Todo lo demás sigue igual. Thor. Ragnarok también podría ser prácticamente igual, con pequeñas diferencias. Nada de esto ocurre en el espacio. Asgard y Sakaara son dimensiones de bolsillo, así que no se puede llegar a la Tierra solo viajando por el espacio. Thor tampoco buscó las piedras del infinito. Ha estado pasando su tiempo como agente solitario en la Tierra. Sigue saliendo con Jane, quien sí aparece aquí, y simplemente se sentía un poco nostálgico de su hogar. La película termina con los guardianes restantes atravesando un secreto oculto por Frost en una nave espacial que los lleva a la luna de la Tierra. Al acercarse a la Tierra, los intercepta un ejército de drones de Ultron que les exigen dejar a los defensores. El volumen 2 trata sobre los orígenes de Hombre Maravilla. Su padre, Sanford Williams, era científico en la organización malvada AIM y experimentó con sus hijos Simon y Eric cuando eran niños. Simon no parecía desarrollar ningún poder, así que lo dejaron ir y lo pusieron en un hogar de acogida. Mientras tanto, AIM seguía metiendo sus garras. Eric Williams obtiene poderes de proyección y manipulación de energía. Principalmente puede drenar la energía y fuerza vital de otros. Después se le conoce como el Segador. Los defensores investigan el origen de Hombre Maravilla y enfrentan a AIM, incluido el Segador. Hombre Máquina es un androide creado por MODOK, quien también es su líder. Eventualmente se rebela contra AIM, adopta el nombre Aaron Stack y se une a los defensores. Después de un gran sacrificio de Cosmo, desmantelan AIM, matan a Segador y envían a MODOK a la balsa. Wanda y Simón se enamoran, lo que luego lleva al romance entre Wanda y Visión. Si sabes, sabes. Si no, lo verás después. 2018 es cuando todo se complica, pero aún no. Todo inicia igual que en el MCU, con Pantera Negra idéntica a la película. Con la única adición de que mencionan en una escena increíble que una gran cantidad de vibranium fue robada de Wakanda. Parece que un ejército de robots reemplaza a los Vengadores, así que Infinity War será como la era de Ultron. Tras escapar del reino cuántico hace 2 años, Ultron formó un ejército de robots y planea su arma final, la Visión. En ese tiempo, Ultron ha robado toneladas y toneladas de vibranium de Wakanda, lo que ha llamado la atención de Pantera Negra, quien, junto con los ex-Vengadores que se quedan en Wakanda, van tras Ultron. Se revela que Hawkeye y Mockingbird no fueron a Wakanda. Después de los Defensores Volumen 2 se mudaron a Los Ángeles y se unieron a los Defensores. Ultron, al rechazar influencias extraterrestres, formó un ejército de drones para repeler invasores. Con estos invasores en particular, los Asgardianos, resultan ser demasiado poderosos, así que el mismo Ultron aparece y destruye su nave. Todos mueren por la explosión, asesinados en el espacio o Hulk es lanzado a la órbita terrestre. Él es el único que sobrevive al aterrizaje. En un lugar desconocido, Hulk y Bruce se comunican para guiar a Hulk hacia los Vengadores en sus últimos momentos. Heimdall envía a Thor a otro reino, Nidavellir, que en esta versión es más como una tierra de fantasía. Thor busca a Eitri en la Tierra para pedirle un arma poderosa capaz de destruir ejércitos. Rompetormentas regresa al reino cuántico. Hank repara los trajes de Janet y Scott y crea uno nuevo para él, Chaqueta Amarilla, que combina todas las habilidades, hacerse grande o pequeño. Dispara blasters y vuela como avispas. Agranda a los 3 y regresan al mundo real 2 años después de Ultron, aunque solo pasaron semanas fuera. Van con los Vengadores para advertirles y luego para pedir su ayuda. Mientras tanto, Ultron pone su mira en los Defensores, atacándolos y superándolos. Hiere a Wanda y secuestra a Hombre Maravilla y Hombre Máquina. Los demás quedan ilesos.
Ojo de Halcón y Pájaro Burlón sugieren que vayan con los Vengadores por ayuda. Los Hombres Hormiga llegan y le cuentan todo a los Vengadores. Intentan rastrear a Ultron cuando llegan los Defensores y ex-Vengadores, dejando sus diferencias temporalmente. Usan metralla en la herida de Wanda para triangular su ubicación antes de irse. Hulk llega y les habla de Thor en Sokovia. Ultron recubre a Hombre Máquina con vibranio y elimina su conciencia. Después el equipo de Capitán América lo ataca, pero son repelidos por Ultron y Jocasta. Durante esto, Ultron usa un dispositivo que creó para fusionar la energía iónica de Hombre Maravilla y sus ondas cerebrales en esta nueva creación, dejando el cuerpo original de Hombre Maravilla como un cascarón vacío. Hombre Maravilla ahora está muerto. Visión despierta cuando llegan los demás héroes. Visión, Ultron y Jocasta enfrentan solos a los Vengadores. El ejército de Ultron construye un dispositivo para levantar Sokovia y dejarla caer, igual que en la era de Ultron. Janet alcanza a Jocasta, pero sus ondas cerebrales ya la hicieron cambiar de bando. Es demasiado tarde. Los Vengadores simplemente están superados mientras el dispositivo de Ultron comienza a levantar la ciudad en la que están, Sokovia, hacia el aire. Es en ese momento cuando Thor finalmente consigue el rompetormentas y usa su Bifrost para unirse a la batalla. Ayudando a cambiar el rumbo de la batalla contra el ejército de Ultron, Thor da el golpe final contra Ultron al destruir el cuerpo principal. Sin embargo, Ultron simplemente redirige su conciencia al cuerpo de Visión, como había planeado desde el principio. Los Vengadores intentan evitar que la ciudad caiga a la Tierra, pero fallan. Ultron lanza un meteorito que elimina a casi todos los humanos, salvo los que están lejos o son muy poderosos, como Hulk, que usó tecnología para salvarse, o algunos fueron transportados por el Bifrost de Thor a otra dimensión y luego regresados por el mismo Bifrost. Antes de que Ultron pueda acabar con los Vengadores, se abren portales que los llevan a otro lugar. En las escenas post-créditos, Nick Fury llama a Capitana Marvel antes de que Sokovia caiga y mueran él y Maria Hill. El 2018 concluye con Doctor Strange. Explora el lado místico del universo Marvel en una película paralela a la saga, cuyo origen es en 2008. Entrenó 3 años como hechicero, ayudó en secreto contra la invasión de Loki en 2012 y pensó unirse al equipo de Capitán América en la Guerra Civil, pero prefirió concentrarse en lo místico. Y finalmente derrota a Dormammu en 2018, haciéndolo no con la Piedra del Tiempo, sino simplemente con el Ojo de Agamotto, que no contiene la Piedra del Tiempo, sino que es una reliquia propia que tiene poderes místicos no relacionados con el control del tiempo. En vez de poner a Dormammu en un bucle temporal, solo le muestra todos los posibles resultados del encuentro, lo que es lo mismo. En una escena postcréditos, el Doctor, Strange y Wong vuelven de pelear con una criatura en otra dimensión y hallan la Tierra destruida. Rápidamente encuentran a los Vengadores y los salvan de Ultron, lo que significa que si hubieran regresado de esa dimensión solo unos minutos antes, probablemente habrían muerto. Y finalmente, 2019, el último año de la saga inicia con Capitana Marvel, que introduce el lado cósmico del universo Marvel. Esto funciona porque tras Guardianes de la Galaxia, Capitana Marvel resultó más tranquila en comparación. Funciona muy bien como introducción al lado cósmico de este mundo. Todo lo demás será igual y Avengers Endgame conservará su nombre y varios elementos de la historia, aunque habrá diferencias importantes en la película. Capitana Marvel llega tarde a la Tierra. Ultron ya mató a casi todos y domina todo. Visión la ataca y demuestra ser su igual. Carol es salvada por Doctor Strange, quien la lleva a través de un portal hasta donde se revela que ha reunido a todos los héroes que quedan, con Rotage, que está oculto de Ultron. Desafortunadamente, los únicos hechiceros sobrevivientes son Strange y Wong, quienes usan con Rotage como base. Los Vengadores, ahora preparados y reunidos, idean un plan para destruir a Ultron. Hank Pym y Tony Stark también han trabajado juntos para desarrollar un virus que debilitará a Ultron. Juntos atacan a Ultron y aunque les cuesta mucho y es difícil, logran derrotarlo. El virus destruye a todos los drones de Ultron, incluso a Visión. Ultron, vencido, deja la Tierra casi destruida a los Vengadores. Un año después, los Vengadores lideran una iniciativa global para encontrar y reubicar a los sobrevivientes en nuevas ciudades. Pepper Potts sobrevivió gracias a un traje de emergencia que Tony programó. Ahora están casados y tienen una hija llamada Morgan. Capitana Marvel se ha mudado completamente de regreso a la Tierra, ya que ningún otro planeta la necesita tanto. Thor se ha convertido en un borracho gordo. Hank Pym se volvió recluso hace 3 meses y se dedicó solo a su trabajo para deshacer lo que hizo. Hank se ha hecho famoso entre los sobrevivientes como el hombre responsable de la destrucción de la Tierra, lo que hace que se vea aún peor que no esté ayudando a reconstruir, y en ese tiempo Hank y Janet también se han separado. Hank sale de su escondite y revela que el tiempo en el reino cuántico es distinto. Logró manipularlo para acceder al pasado.
Solo pueden hacerlo combinando poderes de los Vengadores. Hank diseñó algo que Iron Man y Rocket construyeron, y Capitana Marvel debe alimentarlo continuamente. Y necesitan que los místicos trabajen juntos para mantener un rastro mágico en cada persona que viaje al pasado para permitirles regresar. Y con el plan de que, al regresar, la magia fusionará sus recuerdos y los de la línea de tiempo escrita. Esta versión de los viajes en el tiempo no creará líneas alternas, sino que reescribirá la historia, a diferencia del final real. Desde ahora, Capitana Marvel, Doctor Strange y Wong volverán a como eran antes del final del juego, pero los demás sobrevivientes recordarán estos eventos. Así que los Vengadores se dispusieron a cambiar el pasado y prevenir su futuro. Según su comprensión de los viajes en el tiempo, tenían que hacerlo de una manera que mantuviera la santidad de la línea de tiempo intacta. La primera idea es simplemente regresar a los eventos de Era de Ultron y unirse a la pelea para derrotarlo ahí mismo, pero están de acuerdo en que las consecuencias imprevistas de eso en la línea de tiempo no valen la pena. Idean un plan para influir sutilmente en la línea de tiempo, logrando que los Vengadores derroten a Ultron en Era de Ultron. Se dividen en equipos. Capitán América, la Avispa y Chaqueta Amarilla regresan al momento en que Hank creó a Ultron. Janet distrae al Hank del pasado, mientras que el Cap ayuda al Hank del presente a entrar donde se mantenía a Ultron, para cargar el virus antes de que ambos regresen al presente. Rocket e Iron Man regresan justo antes de los eventos de los Defensores. Volumen 2 refuerza a Hombre Máquina con una programación para repeler a Ultron al convertirlo en Visión. Viuda Negra y Máquina de Guerra vuelven antes de la Era de Ultron. Roban el localizador de Nick Furia para llamar antes a Capitana Marvel. Luego, Thor, Hulk, Tigre y Jocasta vuelven antes de Thor, Ragnarok y el final de Doctor Strange, es decir, la escena post-créditos, para eliminar a la criatura que enfrentaba a Strange en la Era de Ultron. Así Strange y Wong podrán unirse a la lucha contra Ultron. También dejan una carta mágica que les dio el Strange del futuro sobre Ultron. Ese Strange del pasado solo tendrá un día antes del ataque de Ultron. Mientras están en el pasado, Thor toma a Mjolnir justo antes de que sea destruido, haciendo que Thor pierda a Mjolnir al mismo tiempo. Pensar que Hela lo hizo desaparecer confunde a Hela, pero no lo dice y nada cambia, salvo que el Thor del futuro recupera a Mjolnir. Mientras están en el pasado, la interfaz de Jocasta se conecta con su versión de esa época. Regresan al presente, pero Jocasta sigue capturada por Ultron. Ultron usa a Jocasta para aprender sobre los viajes en el tiempo y sobre el plan de los Vengadores. Todos regresan excepto Jocasta y encuentran un mundo completamente intacto. Sin embargo, algo anda mal. Los héroes recuperan sus recuerdos del último año, pero no recuerdan a Ultron. Ultron descubrió el plan de los Vengadores y dedicó un año a eliminar el virus y crear un nuevo cuerpo para Visión en vez de usar a Hombre Máquina. Los Vengadores solo retrasaron los hechos, no los evitaron. Antes de que volvieran, Ultron siguió su plan, capturó a Hombre Maravilla, fusionó su esencia con Visión y lo mató igual. Luego atacó la base de los Vengadores. Igual que Thanos en el final real, todo ocurre parecido, incluso con el Capitán América. Usando Mjolnir, Visión lidera al ejército de Ultron para construir el dispositivo que levantará y dejará caer Sokovia. Ultron se jacta de que está a punto de ganar otra vez, que ni siquiera cambiar la línea de tiempo lo detiene, pero entonces Hank Pym aparece de nuevo. Dice que ya veía esto venir. Él dejó que Ultron se conectara a Jocasta y puso un seguro en ella para conectarse a Visión y liberarlo de Ultron. Aunque es más difícil de lo previsto, el proceso la destruye. Ahora el superhéroe y vengador Visión debuta con nueva personalidad. Destruye la máquina secoviana y luego entra en un portal creado por Doctor Strange. Hank contó su plan al Doctor Strange original en la línea de tiempo original, pero la carta llegó a Strange hasta ahora, dándole otra dirección. Ultron convoca a su ejército y se abren portales por todas partes, trayendo a cada héroe de toda la saga. Cap convoca, Mjolnir responde, Vengadores unidos y la guerra estalla para vencer a Ultron en un gran momento de redención. Iron Man primero distrae a Ultron para que Hawkeye dispare a Hank en su circuito. Luego encoge a Ultron desde adentro, pero esto también aplasta a Hank. Los sistemas de Ultron lo expulsan, pero ya es tarde. Ultron está lo suficientemente cerca de ser destruido físicamente que ahora no tiene defensa contra Vision, quien destruye completamente cualquier rastro de la IA, dejando a todos los demás robots de Ultron sin guía. Todos se apagan. Hank muere en brazos de Janet, quien le dice que está embarazada. Cap regresa a los 40 y le da el manto a Sam. Tony se retira completamente para ser un buen padre para su hija. Janet también se retira para criar a su propio futuro hijo. Los defensores lamentan a su líder, pero pronto se une la Visión, considerada su reencarnación, y surge una chispa con Wanda.
Thor se instala en Nueva Asgard como su rey y líder. Después de Endgame, este universo es distinto al MCU principal. Tony, Visión, Black Widow, Quicksilver y varios asgardianos siguen vivos, aunque algunos están retirados. El mundo no vivió un blip. Hay un año perdido sin saber qué ocurrió. En ese tiempo pueden pasar muchas cosas. Visión y Wanda aún no han interactuado mucho, pero lo harán y aún hay mucho por contar. Apenas empezamos a explorar el lado cósmico de Marvel y por fin Spider-Man. Tony sigue vivo lejos de casa, sin duelo ni mención al blip. Como eso nunca pasó, lo demás sería igual, solo con momentos emocionales distintos y Peter admitiendo el impacto de la muerte del tío Ben. Edith podría tener otro nombre, y ser algo que Tony hizo para él después de Endgame, como una forma de poder retirarse sin sentir que el mundo todavía lo necesita, confiando en Peter precisamente con ese propósito. Sin embargo, los eventos de esta película definitivamente podrían ser referenciados más adelante como una posible razón para que Tony salga de su retiro, pero eso obviamente tendría que ser mucho después, en ese año perdido que falta. No sabemos qué le pasó a Spider-Man, podríamos simplemente decir que luchó contra muchos villanos icónicos de Spider-Man, que tuvieron películas en el pasado pero que ahora ya no tendrían películas. ¿Qué podría llevar a un 6 siniestros en la tercera película? Que esta vez no profundizará en el multiverso, porque esta próxima saga no será una saga del multiverso, será la saga del infinito, y eso es básicamente todo, una versión de la saga del infinito enfocada en Ultron, dándonos algo más fiel a los cómics, más basado en las primeras 3 décadas más o menos de los Vengadores. Más enfocada en la Tierra y con gran potencial de crecimiento, ya que solo hemos explorado una mínima parte de este universo.